Bueno, yo soy Marcela Lucas, soy profesora de literatura, de castellano, literatura y latín, y empiezo a trabajar en educación intercultural a partir de, en realidad, es el ministerio el que tilda de educación intercultural a lo que yo estaba haciendo. En el año 98 yo empecé a hacer un postítulo cursando una especialización en ciencias del lenguaje, y justamente en una materia que se llamaba sociolingüística leo un artículo de Virginia Unamuno, una lingüista con la que ahora a veces trabajamos, que describía la situación lingüística de una villa de Ciudad de Buenos Aires, y me doy cuenta que esa situación era la situación que lo que ella reflejaba en esos textos, aparecía recurrentemente en los textos de mis estudiantes. Y entonces a partir de ahí empiezo a indagar y empiezo a generar proyectos que valoraran la convivencia de lenguas. Me doy cuenta que más del 25% de los estudiantes convivían con el guaraní y un porcentaje menor con el quechua y el aymara, y que aquellos que reconocían esa convivencia manejaban el castellano estándar con más soltura. Inclusive me pasaba con mellizas, que una decía: no soporto que mi viejo le hable en guaraní a mi mamá, y la otra disfrutaba de esa situación, y en sus escritos como que aparecían menos transferencias de ese contacto de lenguas. Bueno, y en una jornada en el profesorado me encuentro con Marta Tomé, en el profesorado Joaquín B. González. Ella había sido profesora, o era en ese momento profesora de uno de mis hermanos, acá en el Echegaray. Le cuento la experiencia en Ciudad Evita y me plantea que la presente para una sistematización de experiencias del país, que se iba a hacer en el Ministerio de Educación, de Ciencia y Tecnología, era Educación, Ciencia y Tecnología en ese momento. Y la verdad que yo no lo presenté. En el 2000 creo que empezó a hacerse la sistematización, no lo presenté, y cuando se venció el plazo, Marta me llama por teléfono y me dice: no, nena, tenés que presentarte. Y bueno, me presenté fuera de tiempo porque me insistió, y bueno, esa experiencia fue seleccionada entre otras para hacer un libro, que es el libro Naranja, un libro enorme, que se publicó en el 2004, que toda la compilación fue una compilación hecha en la gestión cuando Marta fue coordinadora en ese momento era un programa de educación intercultural, y después se publica en el 2004 cuando ya estaba Osvaldo Chipoloni, y ahí yo ya empiezo a trabajar. En el 2003 participo del encuentro de pueblos originarios y escuela en la Universidad de Luján, y conozco ahí a María José. Y empiezo a trabajar con ellas y a participar de los cursos en 2004 que daba la UNLU, o sea, el área de lenguas aborígenes, y con CETERA, y empiezo a formar parte del grupo. Así que integramos en ese momento un colectivo que se llama ALFAR, Espacio para Pensar Hacer desde las Identidades, y desde ese lugar de cursante del curso, a pesar de que lo seguía cursando, empiezo a también intervenir en la elaboración de módulos, de propuestas, a reunirme y a debatir sobre, bueno, cómo organizábamos esos cursos, que fueron durante el 2004 y 2005, y que después muchos fueron replicados en distintas provincias, en Formosa, en Neuquén, Chubut, en Santa Fe. Y bueno, seguí trabajando
Y en el 2000, en 2005 me convocan para trabajar también en Ciudad de Buenos Aires como maestra de español como segunda lengua, porque había un niño monolingüe en guaraní. Las maestras estaban desesperadas en la escuela, en una escuela de Capital, la Escuela Provincia de Neuquén, en Paternal, y en realidad era él y sus primos, pero bueno, él venía de un ámbito selvático, no conocía las pautas de la escuela, y las maestras estaban muy desesperadas. El niño se trepaba a las columnas, bueno, no entraba cuando tocaban el timbre, no se lavaba los dientes, todas cosas que requería la escuela de Ciudad de Buenos Aires. Y me contratan a mí para trabajar como maestra de español como segunda lengua con él, sus primos. Y yo y ahí en todo ese trabajo empecé a trabajar. Lo empecé a hacer asesorándome con Marta Tomé, porque yo no era alfabetizadora. Marta me decía que era mejor, que cuanto menos supiera mejor, para no sentirme influida, ¿no? por eso. Y bueno, nos damos cuenta que empiezo a trabajar con la maestra, también me asesoraba María José Vázquez. Empiezo a trabajar con la maestra en el aula y hicimos un trabajo muy, muy interesante y empezamos a hacer un diagnóstico sociolingüístico donde vimos que de 21 niños, por lo menos 15 convivían con lenguas originarias, predominantemente con el aymara. Había una importante comunidad aymara en la zona y con el guaraní. Bueno, y después de esa experiencia con Alfar, ahí me proponen la Dirección General de Escuelas de participar en el diseño curricular de educación inicial. Desde este conocimiento que tenía, así que bueno, en el 2007 trabajé en el diseño de educación inicial, que fue el primer diseño que trajo un apartado profundo. La primera versión tenía 12 páginas, después fue recortado a 2 o 3 en el 2008 y siempre asesorándome, ¿no? O sea, digamos, con este equipo del que formo parte. En 2008 presentamos la propuesta para el postítulo, convocados desde el profesorado, desde este profesorado Mariano Echegaray, y seguimos con capacitaciones con SUTEBA, con CETERA, en Matanza, en Ciudad de Buenos Aires. Y nos olvidamos del postítulo que habíamos presentado en el 2008 y en el 2011, 3 años después, nos dicen que está aprobado y que teníamos que empezar a darlo. Nos llega en octubre, así que bueno, empezamos a reorganizar eso que nos habíamos olvidado y a tratar de todo esto que veníamos pensando desde hacía muchos años, ver cómo cómo ofrecíamos, cómo instaurábamos un diálogo con docentes de distintos niveles, de distintas zonas. Si bien eran mayoritariamente de Matanza, había muchos de Ciudad de Buenos Aires, había gente de San Miguel, de otros partidos. ¿Qué forma darle? Hubo seminarios sobre el rol de la ciencia. Ahí vino el grupo Guías de La Plata, donde trabajamos, este fue un encuentro en este profesorado, con el rol que tuvo la ciencia, ¿no?, en el sometimiento de los pueblos, en
en la cosificación de los pueblos originarios, en la apropiación de los bienes y de las vidas de muchos mapuches, tehuelches. Cuando tuvimos la presencia de afrodescendientes en este profesorado, venía una estudiante afrodescendiente del tronco colonial en Ciudad Evita, ahí está la comunidad Misibamba, bueno, también, entonces como que empezamos a vernos nosotros, ¿no? Pero ahí fue cuando nosotros empezó a generarse la idea de qué hacemos, porque esos seminarios creaban un espacio de circulación del pensamiento, de reflexión, de revisión de prácticas, de revisión de parámetros que nos interpelaban, y que era importante no perderlos. Y ahí es cuando decidimos crear la Cátedra Abierta Intercultural, de la que hoy formamos parte.